El Señor nos ama hoy. Padre, en esta mañana delante de tu presencia estamos. Glorifico tu nombre. Gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí, Señor, de venir a tu casa. Hoy hemos venido a glorificarte, Señor, a exaltarte, a bendecirte, Señor, a honrarte, porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, se extiende para con nosotros. Y hoy podemos, Señor, adorar y glorificar tu nombre y bendecirte, Señor. Háblanos a través de tu palabra, de lo que tienes para nosotros, y que tu gracia, Señor, esté en este día, en nuestras vidas y corazones. Te honro y te glorifico, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Amén y amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 17. Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dentro de la gran comisión, el Señor nos pide enseñar todas las cosas que Él nos ha enseñado. Y partimos de una pregunta. Bueno, ¿y qué fue lo que enseñó Jesús? ¿Qué fue lo que enseñó el Señor? Y aquí en este texto del versículo 17 de Mateo 4 dice que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Alguno de ustedes ha pensado alguna vez cómo hubiera sido bonito haber nacido en otro país? ¿Cómo sería de bueno, hermano, haber nacido nosotros, no sé, alemanes? Seríamos altos, rubios, de ojos azules, insípidos, no mentira, lindos, ¿cierto? O de pronto, no sé, yo creo que nuestra visión es más europea. Y bueno, nos quedamos aquí, hermanos, indiecitos, todos bonitos, todos entre nosotros. Y tal vez a algunos les gustaría vivir en otro país. No sé si de pronto a usted le gustaría vivir en otro país. Interesante, ¿no? Hay gente que se va para los Estados Unidos porque allá, hermanos, en las calles los dólares vuelan. Eso, hermanos, las monedas, los estadounidenses botan las monedas porque eso no les sirve para nada y botan esos dólares chiquitos, eso tiran eso a la calle. Y hermanos, y en Europa ni se diga. Los euros son, hermanos, sin más pedir. A mí siempre me gustó un país, me gustó mucho una ciudad. La veía por televisión, sobre todo en las películas, que es Bruselas, la capital de Bélgica. Y me parecía bonito, un lugar hermoso. Y tuve la oportunidad de ir y conocer, hermanos. No, hermano. Eso ya a las 6 de la tarde todo el mundo está guardado en la casa, aún se no ve un mosco por la calle. Y se cae una aguja, hermanos, y se escucha, yo creo que en medio país. Todo en silencio. Todo es tan perfecto, tan bonito. En las esquinas de las avenidas hay bicicletas y hay monociclos para que usted los tome libremente. Y se transita donde usted quiere gratuitamente y los deje otra vez en su lugar. Todo es organizadito, nadie se roba nada, eso está ahí, eso está en buen estado. Todo es bonito, el metro es espectacular, divino, hermanos. Y yo dije, no, hermano, ¿cómo perderse uno? Esa vecina que sale con el sartén corriendo detrás del marido, toda borracha, dale en la cabeza, hermano, y esos escándalos que hacen. ¿Cómo perderse uno ese vecino costeño al frente, hermano, que pone el equipo a 50,000 vatios de potencia, hermano, y se pone a beber afuera desde el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo? ¿Cómo perderse uno de esas cosas, hermano? Que usted se despierte a las 5 de la mañana de un bombazo que le metieron a alguna parte. Esas son cosas que, hermanos, ¿cierto? No, eso no se puede uno perder. Y he titulado esta enseñanza, Cambio mi ciudadanía. Cambio mi ciudadanía. Y vamos a ver 3 razones por las cuales cambio mi ciudadanía. El Señor dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
una nueva nación se ha acercado. Una nueva ciudadanía se ha acercado. De hecho, el apóstol Pedro dice que nuestra ciudadanía no es de aquí de la tierra, sino ¿de dónde? Del reino de los cielos. Y hermanos, hay 3 razones por las cuales debemos cambiar nuestra ciudadanía. Y la primera es porque entendemos la realidad del reino de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra del Señor, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué dice la palabra que el reino de Dios se ha acercado? Por una simple lógica. Si algo se acerca es porque se había alejado. Y ya todos conocemos, hermanos, que Dios durante 400 años estuvo airado con su pueblo. No hubo profeta, no hubo maestro, no hubo palabra, no hubo nada. 400 años y viene Jesús y su predicación es el reino de los cielos. O sea, no solamente Él como Dios, sino todo el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios es el tema central de las enseñanzas de Jesús y un reino que está cerca de nosotros. Me encanta mucho Isaías capítulo 55 versículo 6, que dice la palabra, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está ¿qué? Cercano, está cerquita de nosotros. Y hermanos, el reino de Dios es una realidad presente en nosotros, que inició con la venida del Mesías y que termina con el rapto de la iglesia. En este momento estamos viviendo una parte del reino de Dios sobre la tierra, una parte, no está completo, porque para que esté completo, hermanos, tenemos que estar unidos con Cristo por la eternidad. Pero una parte del reino de Dios está con nosotros y ese reino de Dios permanece en nosotros gracias a la influencia del Espíritu Santo y la existencia de la iglesia del Señor. No es posible pertenecer, hermanos, al reino de los cielos si no asistimos a la casa del Señor. No se puede. Es imposible. Las personas, los que se van a vivir a otros países, según la normatividad de esos países, la gran mayoría tienen que, cuando están haciendo los trámites de residencia, es decir, para quedarse a vivir ahí legalmente, tienen que presentarse a la embajada cada cierto tiempo. A la representación diplomática de Colombia en ese país. Tiene que hacer presencia y tiene que ir a cumplir unas cosas. Y lo mismo sucede. Si usted y yo queremos pertenecer, si usted y yo entendemos la realidad del reino de Dios, pues hermanos, tenemos que tener en cuenta la existencia de la iglesia del Señor. Y usted y yo somos parte de la iglesia del Señor, ¿cuánto lo creen? Amén. Somos parte de la iglesia del Señor y el reino de Dios, aún con los tiempos, como en los tiempos antiguos, sigue siendo cuestionado por el hombre. Si Dios, siendo un Dios de amor, ¿por qué permite que los niños se mueran de hambre? ¿Y qué culpa tiene el Señor? Que hoy el sexo sea libre y nadie piense, hermanos, en las consecuencias de lo que no está bien. Y si Israel es el pueblo de Dios, ¿cómo van a matar a esos pobres terroristas del Hezbollah? Y a veces, hermanos, con todo esto que ha pasado, ve uno la hipocresía del mundo. No sé si usted se ha dado cuenta, esto es profético. Hezbollah lleva más de un año, hermanos, matándole gente en el norte de Israel. Nadie ha dicho nada. Matar judíos pareciera ser, matar israelitas está bien. Pero cuando Israel responde, ahí sí el mundo entero cae, ¿no? El mundo entero cae. Hermanos, ¿por qué? Porque el pueblo de Dios, hermanos, es perseguido, como hasta este momento, la Biblia lo dice. Y usted y yo también seremos perseguidos por causa del Señor. ¿Cuántos lo creen? Y si usted no es perseguido, hermano, bienvenido a la iglesia. No se preocupe que prontico lo van a empezar a perseguir. Es indudable la existencia del reino de Dios en la tierra. El reino de Dios es una aceptación voluntaria del hombre. Y tú y yo debemos aceptar nuestra nueva ciudadanía. Ya no somos extranjeros, ahora ya no somos peregrinos, ahora somos pertenecientes a un reino. Y el reino de Dios se establece para que sea aceptado, acatado y seguido.
tenemos que someternos a las reglas del reino de Dios. Si usted se va a vivir a otro país, usted tiene que someterse a las reglas de ese país. Usted sabía que, por ejemplo, en Estados Unidos hay estados que donde usted, hermano, se come un semáforo, le da 4 años de cárcel por tentativa de homicidio. Aquí usted come todos los semáforos habidos y por haber. Y no pasa nada. No pasa nada. Pero usted, hay estados de los Estados Unidos que usted se pasa un semáforo en rojo y tentativa de homicidio. 4 años de cárcel. ¿Y sabe qué es lo curioso, hermanos? Que cuando esos personajes, esos individuos se van de aquí para allá, ahí sí se portan bien. ¿Se portan bien? A Europa, ¿sabe qué les tocó hacer, hermanos? Poner multas. En la plaza principal del Vaticano hay una fuente de agua. Hay un obelisco y hay una fuente gigante. ¿Y sabe qué hacían los extranjeros? Se metían allá. Se metían a bañarse allá y creían que esos eran aguas santificadas, porque estaban en toda la mitad de la plaza San Pedro en el Vaticano. Y les tocó a los gobiernos, hermano, colocar multas. 900 euros valía la multa por meterse ahí. 900 euros. Páselo, hermanos, a plata colombiana. Hermanos, 36 millones de pesos. 3.600.000 por el chistecito. El problema no es tanto la plata, la anotacioncita que le queda a usted ahí y después para salir de ese país. Hermanos, porque hay un dicho que dice que a donde fuere, haz lo que vieres. ¿De acuerdo? A donde fueres, haz lo que vieres. Y a veces nosotros, hermanos, no tenemos en cuenta que el reino de Dios también tiene unas reglas. Tiene unos mandatos, tiene unos estatutos. Nos encanta el Dios de las promesas. Amén. Qué bendición son las promesas del Señor. Sí, y el Dios de los mandamientos, ¿qué? A mí me preocupa, hermanos, cómo una entidad que protege a los niños en Colombia, que se llama Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no haya sido capaz de sacar y promover por los medios masivos de comunicación los deberes del niño. Solo derechos. ¿Se ha dado cuenta usted? Solo derechos. Y es verdad, los niños tienen una cantidad de derechos. Pero la legislación dice que para que usted reclame sus derechos, usted debe estar cumpliendo ¿con qué? Con sus deberes. El niño tiene derecho a la alimentación. Eso es verdad. ¿Y cuál es el deber del niño? Pues comerse todo lo que uno le pone. El niño tiene derecho a la educación. Sí. ¿Y cuál es el deber? De estudiar y no perder. El niño tiene derecho a tantas cosas y muy lindos. Y es verdad. ¿Y los deberes? ¿Sí, dónde están los deberes? Y por eso se está levantando una sociedad que se levanta exigiendo derechos. Y no cumplen con un solo deber. El Estado está preocupado por un nuevo fenómeno que se llaman los ninis. Y es una población de casi 4 millones de personas en Colombia que se llaman ninis. Ni trabajan, ni estudian. Por eso llaman ninis. Ni trabajan, ni estudian. ¿Y de qué viven, hermanos? ¿De qué viven, hermanos? Mi papá me mantiene. ¿Y usted cuántos años tiene? No, yo soy niño todavía, tengo 35. Un poconón de ninis, hermano. Y hay hijos que se levantan y le dicen, es que yo a usted no le pedí nacer. Yo a usted no le pedí que me trajera a este mundo. Eso me decía un día una niña. Yo a mi mamá no le dije que me trajera a este mundo. Y yo le dije, ¿usted cree que si Dios le hubiera dado la posibilidad a su mamá de entrar a la fábrica de muñecos donde hacen los bebés, ¿la hubiera escogido a usted? Seamos sinceros, hermanos. No, quitemos un poquito ay, no, mis hijos.
Si usted hubiera podido escoger sus hijos, ¿hubiera escogido los que tiene? Ahorita porque está de buen genio. Espere que no se verá. Usted ve esos niños cuando nacen, hermano. Hace poquito mi hija cumplió años y me acordaba y le contaba yo cuando nació y le conté toda la historia de lo que pasó cuando nació ese pedacito de gente, hermano. Me cabía en la mano una cosita así. De esos niños que le provoca a uno comérselos a besos, ¿cierto? Pero cuando haces esa embarrada, porque no me comí esta china. Hermanos, solo derechos. Y estamos levantando una sociedad y una generación llena de derechos. ¿Y los deberes? ¿Dónde están los deberes? Y lo peor aún es que se está infiltrando esa tendencia en la iglesia. Pastores, que tenemos derecho a que usted ore por nosotros. Yo tengo derecho a no seguir. ¡Claro! ¿Y su deber? ¿Dónde están sus deberes? Asistir, diezmar y ofrendar, cumplir con ciertos requisitos que tiene la iglesia del Señor, y no solo esta, cualquiera, hermano. Todas las instituciones tenemos reglas, normas, formas, maneras, protocolos. Así de sencillo. Para subir al grupo de alabanza, no pueden subir con tirita las hermanitas. No, es que no estoy de acuerdo con eso. Lo siento, ese es el protocolo de la iglesia, punto. Pero es que eso no es la Biblia. No, es el protocolo de la iglesia. Es una norma, protocolo que hay en la iglesia. Aquí en la iglesia hay un protocolo que ha sido una bendición, ustedes no se imaginan, hermano. Y existe hace más de 20 años, existe esa regla en la iglesia. Aquí en la iglesia no se aceptan, dentro de los que sirven a la obra de Dios, no se aceptan noviazgos de menores de 18 años. Ambos deben tener mínimo 18 años. Para los que sirven, pues, alabanza, danzas, escuela dominical, no puede, no debe. Ya haya uno que otro por ahí, tinieblo es otra cosa. Y los chistosos es que lo creen bobo aún. No pueden. ¿Y eso dónde está en la Biblia? No, es un protocolo que nos ha ahorrado 1,5 millones de problemas, hermano. Porque es que resulta que el niño de la hermanita, de la familia de la iglesia, se ennoviaba con la niña de la otra familia de la iglesia. A este le permitían tener novia, a esta no. Y ahí se generaba un problema de familias. Y si a eso le juntamos que esta iglesia, con el pastor lo hemos hablado muchas veces, que nosotros no pastoreamos familias, pastoreamos tribus. Aquí en la iglesia son tribus, hermano. Usted le dice, ponga de pie la familia tal, y eso separa media iglesia, solo una familia. Son tribus enteras. Tribus, ¿no me creen? Yo que algunos están por fuera, pero pónganse de pie todos los que hagan parte de la familia Cuellar. Los Cuellar, pónganse de pie. Mira, ahí se empiezan a parar, mire. Y eso que hay otro poco por allá afuera, más los que no han venido. Y hay unos allá arriba y hay otros abajo, mire. Ahí nomás, hermanos, hay como 4 generaciones ahí. Ya hasta la hermana que ya no es de familia se metió en esa familia también. Hermanos, el reino de Dios se ha establecido para que usted y yo lo aceptemos. El reino de Dios, hermanos, se ha acercado, pero hay que cumplir con lo que significa que el reino se acerque a nosotros. Hay unos mandatos establecidos por Dios y hay que cumplirlos. ¿Y sabe qué es lo precioso de la palabra del Señor, hermanos? Que si usted cumple con los mandatos del Señor, el Señor lo va a bendecir. El Señor lo va a llenar de su presencia. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Mire lo que dice la palabra del Señor. Si lo pueden colocar, le agradezco. Deuteronomio 28, 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, que te exaltará
¿Sobre qué? Todas las naciones de la tierra. Y mire lo que dice el versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y así usted corra. Así usted salga huyendo de las bendiciones. ¿Las bendiciones qué? Te alcanzarán. Pero solamente hay que hacer ¿qué? Oír la voz de Jehová tu Dios. Y ese oír significa no solamente escuchar, sino accionar, hacer. Oh, qué bueno que el reino de Dios se haya acercado, sí, pero eso implica, hermanos, una cantidad de deberes. Y se nos llena la boca, yo soy ciudadano del cielo, ajá, pero para ir allá, no cualquiera va. Hay países en el mundo que a nosotros no nos piden visa. Si usted quiere ir a Corea, hermanos del sur, puede ir, no le piden visa y nos adoran, allá los coreanos nos aman a los colombianos. Fuimos el único país latinoamericano que peleamos una guerra con ellos. Y los coreanos nos aman. Usted es colombiano y colombiano. Bienvenido, colombiano. Y es una guerra que pasó para el 1900 y pico, apenas empezando el siglo, hermano, y todavía colombiano. Gracias. Y de generación en generación, los colombianos aquí son bien recibidos y no nos piden visa. Pero vaya a Estados Unidos. No, hermano. Y diga que usted va del Caquetá. Y eche polvito en los zapatos, ¿sabe? Como a veces echamos nosotros, que nos echan un tarro en un pie y otro en el otro, hermano. Queda usted por todo el aeropuerto con las pisadas. No. Cocaína. Oh, hermano. Entender, la primera razón por la cual cambio mi ciudadanía es porque entiendo el reino, la realidad del reino de Dios. La segunda razón por la cual cambio mi ciudadanía, o debemos cambiar nuestra ciudadanía, es porque queremos vivir en el reino de Dios. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra del Señor: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Mire qué pide Jehová de ti. Solamente 3 cositas básicas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Vivir en el reino de Dios requiere esas 3 cositas. Hacer justicia, hermanos, es actuar de manera honorable con Dios y con las personas. ¿Cuál era el problema de la clase religiosa al tiempo de Jesús? Que eran fieles cumplidores de una parte de la ley de Dios. Eran celosos con la ley de Dios. Y Jesús se los dijo: ya tendrán su recompensa. Pero a ustedes se les olvida algo tremendamente importante. Y es el prójimo. El prójimo. Y hermanos, hacer justicia es la aplicación práctica de los 2 grandes mandamientos. Mateo 22, 37 al 40. 2 mandamientos. El Señor, en el Éxodo y en Levítico, más o menos son unos cerca de 600 mandamientos que hay. Se resumen en 10. Los primeros 4 mandamientos, Éxodo capítulo 20, los primeros 4 mandamientos son de la relación del hombre con Dios. Y del mandamiento 5 al 10 son la relación entre los hombres. 4 hacia Dios, 6 hacia el hombre. Y el Señor dice, miren, toda la ley se resume en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y qué más sigue diciendo el texto? Este es el primero y gran mandamiento. Pero el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después de la resurrección, el Señor cambia esa última partecita de ese mandamiento. Amarás al Señor tu Dios como yo, dice el Señor, amarás a tu prójimo, como yo los he amado. Les di muestra de cómo se ama un prójimo. Así lo tienen que hacer. Hermanos, actuar de manera honorable.
si algo debe caracterizar al pueblo cristiano, es que somos personas o debemos ser personas honorables. ¿Qué significa ser honorable? Hermanos, hay una palabra que es bien trillada, pero que viene al caso: excelencia. Dios no quiere que usted sea bueno. Dios quiere que usted sea. Dios no quiere que yo sea bueno. Dios quiere que yo sea excelente. ¿Y excelente cristiano? Claro. Pero es que un excelente cristiano es un componente de excelencias. Para usted ser un excelente cristiano, indefectiblemente tiene que ser un excelente trabajador, un excelente estudiante, un excelente jefe, un excelente patrón, un excelente ciudadano, un excelente padre, un excelente hijo, un excelente hermano, un excelente ciudadano. Y ahí sí serás un excelente cristiano. A veces, hermanos, creemos que cristiano es el que por la puerta pasa para acá y para afuera, hermanos. No, señor. El cristianismo aquí, hermanos, no funciona. Aquí adentro no. Es allá afuera. Y eso se llama en la Biblia como testimonio. Así alumbre vuestra luz. Tu excelencia tiene que ser conocida. Eso es ser honorable. El mismo Jesús dijo que tu sí sea sí y tu no sea no. Es decir, debemos ser personas de palabra. Es que la palabra no vale nada. Para el reino de Dios sí vale la palabra. Y mucho. Mucho. Es que encuentra uno a muchos del reino de Dios haciendo cosas que no tienen que hacer, hermanos. Prestándose para cosas que no tienen que prestarse. Esta semana hablaba con una compañera que es contadora también y es cristiana. Y me decía, estoy tan decepcionada de mi carrera. Estudié y la estudié porque amo la contabilidad. Amo eso y lo estudié con mucho esfuerzo. Y me gradué con honores y con todas las de la ley. Y estoy tan decepcionada, me decía ella, porque sale uno a buscar trabajo y todos los comerciantes, y lo más triste, me decía ella, cristianos, lo buscan a uno para ver uno cómo les hace para bajarles el IVA y cómo no pagar impuestos y cómo a ver qué torcido le podemos hacer. Dijo, y estudié 5 años y yo no sé cuántas especializaciones tiene y me contratan es para que les haga torcidos. Digo, por eso yo no me dedico a eso. Y yo le dije, ¿usted por qué cree, hermana, que yo tampoco casi me dedico a eso? Me gusta enseñarla. Y a mis estudiantes siempre se los digo, ustedes tienen que ser honestos. Si algo tiene que caracterizarnos es ser honestos, hermano. Una persona honorable llega antes de las 8 de la mañana a trabajar y se va después de las 12. Entra antes de las 2 y se va después de las 6. Una persona honorable no está amenazando de si usted a mí no me paga, yo lo demando. Yo no sé qué, es que me metió con un hijo de Dios. ¿Y qué? ¿Es un mal empleado? ¿Y qué, hermanos? A mí me da tristeza y le voy a decir una verdad. Hace años a las iglesias venían gente, dueñas de almacenes, de lugares, de restaurantes, de empresas, a pedirle al pastor, pastor, ¿no tiene un par de muchachos, muchachas de la iglesia que trabajen en mi empresa? Y a veces, ¿y por qué? Porque son personas honestas, juiciosas, trabajadoras. No sé en qué momento se acabó eso. No sé en qué momento, hermano, se acabó eso. No sé. Qué triste. ¿Por qué, hermanos? Porque no hemos aprendido a hacer justicia, a ser honorables. A amar misericordia es entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Y cuando usted y yo entendemos lo que Dios ha hecho por mí, entonces empiezo a entender que Dios también ha hecho algo por el otro. Y a veces ese otro, hermanos, es complicadito, ¿cierto? Hay gente que es tan fácil de amar, ¿cierto? Hay gente, hermanos, que uno son fáciles de amar, pero hay otros que y a veces el Señor le pone uno a eso, hermanos, a lijitas, hermano.
las lijas, entre menos número tienen, más rústicas, más gruesas son. A nosotros nos gustan las lijas 400. Suavecita. Esas son para sacar brillo. Las utilizan para sacar brillo. O para matar el brillo a algo y poderlo pintar otra vez. Uy, eso es un papelito. Eso le da a uno ganas de hacerse así. Y no pasa nada. Pero coja una 120 y verán. Una 80 coja de eso. Y hágase así. De verdad que cuando usted mira al espejo le ven los dientes, por aquí le ven la muela. Le tumbó todo el cuero. Tumbó todo el cachete. Y a veces el Señor nos pone esas 80, hermano. En el trabajo. Y llega uno a la iglesia y el Señor le tiene una... Yo no sé si existe menos, creo que no. Pero el Señor se inventa una 40, hermano. Una peor todavía. Y la pone en la iglesia para que lo pula. Y le pula ese carácter que usted tiene. No, es que yo soy así. Sí, pero hay que cambiar eso, hermano. Hay que permitir al Espíritu Santo que modifique ciertas situaciones de nosotros. Claro. Hay un apóstol llamado Pedro en la Biblia. Este tipo fue imprudente, hermano. Imprudente. Como decimos nosotros, hermanos, vivía metiendo la pata toda hora, hermano. Imprudente. ¿Cómo será imprudente que un día hasta el mismo Jesús le dijo, ¿sabe qué, hermano? Apártate de mí, Satanás, usted es el diablo, hermano. Pero ese imprudente, después de que recibe el bautismo con el Espíritu Santo, con la misma imprudencia, solo que ahora llena del Espíritu Santo y direccionada por él, es el que predica el primer sermón de la iglesia primitiva y 3,000 almas aceptan a Cristo. Ese imprudente. Ay, Señor, cámbiame. El Señor no lo va a cambiar. El Señor a usted no lo va a cambiar. Porque cuando yo le digo al Señor, cámbiame, le estoy diciendo a Dios, usted me hizo mal. ¿Somos hechos a imagen y semejanza de Dios o no? Señor, cámbiame. ¿Y por qué lo voy a cambiar por otro? Ay, hermana, Señor, cambia a mi esposo. ¿Por otro o...? Señor, a usted y a mí no nos va a cambiar. De hecho, la Biblia no habla de cambios, habla de transformación. Es decir, hermanos, de enderezar. Y es que yo, hermano, yo no me aguanto, hermano. Yo no soy capaz, yo no me quedo callado, yo no puedo. Yo no me puedo quedar callado, hermano. Ok. ¿Usted cree que el Señor no usa eso, hermano, para que el día que se alborote un diablo, porquería? Para eso es. Un carácter potenciado por el Espíritu Santo, hermanos, es maravilloso. Y el Señor te hizo así, tal y como tú eres. Tal y como tú eres. ¿Y para qué lo quiere cambiar? ¿No era que usted se equivocó cuando escogió más bien? Y ahora quiere que Dios, hermano, le enderece la mala decisión que tomó. Amar misericordia es agradecer por lo que Dios hace por otros, incluso cuando esos otros no nos agradan. Cuando esos otros no nos agradan. Hermanos, Señor, bendice a mi vecino, a este de esta casa, Señor. A este, no, a este no. A este sí, Señor, es muy típico. Yo, hermano. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dele de beber. Y algunos practican eso. Le dan de comer cianuro. O algunos le dan de comer, sí, vecino, claro. Señor, haz justicia con eso. Nada grave, Señor. Que se le explote el hígado nada más. Oh, hermanos. Dios no obra así, gracias a Dios, Dios no obra así. Porque así como Dios ha tenido misericordia con usted y conmigo, también tiene misericordia con los demás. No, hermanos. Dios tiene misericordia. A ver cuántas veces sus hijos, los que tienen varios hijos en la casa, cuántas veces uno de sus hijos no han pensado matar al otro.
Un rabionón que le saca. Y entonces usted no, sí, mátelo, tranquilo. No, que son mis hijos. Conocí un pastor, tenía unos gemelos. Y un día, hermanos, escuchó después de un culto, llegaron a casa y escuchó un conflicto, una pelea, y se subió, hermanos, agarrados a trompados, hermanos. Estaban sangrando los dos y encarnizados el uno con el otro. Hemos repetidos que era uno solo, punto. El pastor se metió y los separó. Los mandó a dormir. Y esa noche se puso a pensar, ¿qué hago? Porque sí, les puedo pegar unos cuerazos a juntos. Yes, pero esto sigue. Esto hay que solucionarlo de alguna manera. Dice él que el Señor le mostró, dice él, no digo yo. Y al otro día se levantó con un lazo, los juntó a los dos y los amarró del brazo, brazo con brazo. ¿Te imaginas, hermanos? Venga, Andrés. Imagínense, hermanos, párese ahí de frente, eso. Y los amarró así, brazo con brazo. Y a partir de ahora, una semana entera así amarrados. Y para ir al baño, no sé, colabórense mutuamente. O sea que me toca limpiar, seguramente ustedes verán. Una semana, pues como eran gemelos, estudiaban juntos, todos hacían en el mismo lugar, hermanos. Y cuando fue al colegio, gracias, le dijo a la profesora, los estoy educando, además el favor me los deja así, en clase. Una semana. Y eso para bañarse, hermano, el uno metido, el otro allá en el brazo, le tocaba al otro, para todo. Y dice el pastor, y usted viera, hermanos, cuando lo solté, santo remedio, se acabó el problema. ¿Se acabó? ¿Usted no se ha puesto a pensar por qué las familias de antes eran tan unidos los hermanos? Y hoy, hermanos, son tan desunidos. ¿Sí? Había familias que tenían 4 hijos. Y uno de ellos hacía una pilatuna, dañaba algo. Y hermanos, le cascaban a los 4. A usted por dañino, usted porque vio y no dijo nada, usted estaba jugando y también, y a usted mismo, lo siento, lleva también. Claro. Entonces cuando uno de ellos hacía alguna pilatuna entre todos a solucionar eso, porque la cascada era para los 4. Y eso forjó hermanos unidos en todo tiempo, estando o no estando los viejos, unidos. Hoy en día usted está castigando al uno y el otro está, miren esto. Ahora lo baten. No, hermano. No. Amar misericordia es entender que al otro Dios también lo ama, igual que te ama a ti. Y que el otro también merece una oportunidad como Dios te la ha dado a ti y nos la sigue dando a nosotros, ¿o no es así? Dios es un Dios de oportunidades. A mí me ha dado oportunidades. Entonces, ¿por qué no le doy la oportunidad a otro? Y fuera de eso dice, humillarnos ante Dios. Que eso es anteponer nuestros intereses a los intereses del Señor. Humillarnos ante Dios es reconocer que Él, escuche esto, que Él tiene la razón. Nadie dijo amén, pero yo creo que Él tiene la razón. Oh, hermanos, es más, Dios es sabio. Sí, que nadie dice amén, pero Dios es sabio. Y todavía más, lo que dice es cierto. Bueno, ahí sí ya mejoró el amén. ¿Y sabe cuál es el error de nosotros? Cuando creemos que somos más sabios que Dios. Proverbios dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y él sigue diciendo el texto, teme a Jehová. Y ese teme no significa téngale miedo, sino respete su autoridad. Respete lo que tiene que hacer. Hermanos, qué difícil. Y yo le voy a decir una cosa.
El pueblo de Israel data más o menos del 4000, del 6000 antes de Cristo. Abraham. Y hasta hoy. No encuentro una frase para... A ver, quiero que usted hacerme entender. Llevan, hermanos, como 6000 y pico de años en la tierra, el pueblo de Israel. Y todavía no han querido bajar la cabeza. Dios no ha podido con ellos, hermano. ¿Usted qué cree que todas estas guerras, de hermano, de qué es? Israel duró más de 1000 años sin tierra. Errantes. Le tocó por una resolución de la ONU el 28 de mayo de 1948 sacar un decreto y darle un pedazo a Líbano, le quitaron a Siria, a todo, le dieron un pedazo ahí, de la tierra suya, el pedacito. Y eso es igual de chiquito, hermanos, es más grande el departamento de Antioquia que Israel, el país. Y le dieron ese pedazo por tradición, porque la Biblia y los escritos antiguos decían que ahí quedaba Israel. Y cómo Dios los protege, hermano. Y qué cosa tan impresionante. ¿Qué día estaban haciendo como una celebración? Ahí en el muro de los lamentos estaba llenísimo, ahí haciendo oración los judíos. Y estaban con una tarima cantando y cosas allí, hermanos. Y se veía en la transmisión, hermanos, cómo empezaban a caer los misiles. Y ellos tienen una cosa que no dejan que esos misiles, un protector, no sé qué cosa. Yo no creo, hermano, que esa tecnología, yo uso la mano de Dios allá derribando todo eso. Derribando todo eso. Y el presidente Benjamín Netanyahu dijo: con Israel nadie se mete, porque Dios está con nosotros. Punto. Así es sencillo. Y todo el que me mete con él, hermano, pierde. Es su pueblo, pero aún así no lo reconoce. Todavía están pidiendo al Mesías. Envíanos el Mesías. Y así, ya hace 2000 años lo mataron. ¿Tú puedes creer? Tercos y obstinados. Horrible, hermanos. ¿Y nosotros qué? Somos la Israel espiritual, ¿verdad? Pero copiamos las mismas mañas de la Israel material, hermano. Nos creemos más que el mundo. Israel se siente en la cúspide del planeta, hermano. Y tiene razón. ¿Puede creer usted que es el primer productor mundial de frutas y verduras? ¿Y sabe qué es lo curioso? Está en un desierto. En un desierto. Y es el primer productor mundial de frutas y verduras. Primer productor mundial de armas. De armas, hermano. ¿Puede creer? Tienen una inventiva para hacer armas, hermano. ¿Vieron lo que pasó con Hezbollah? Les metieron al lado de las bombas de unos Viper, le metieron unas bombas, hermano, y mataron un poco de gente. Cada vez que calentaba eso, ¡pum!, explotaba en la oreja. Y no estoy haciendo una apología a ciertas cosas. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que con el pueblo de Dios nadie mete. Pero el problema es que el pueblo de Dios a veces se cree más que los demás. ¿No nos pasa lo mismo a nosotros? ¿Cómo vemos a los impíos? Ay, pobrecito. Usted, muchacho, sí que necesita de Dios. Sí. Y usted y yo que tenemos la obligación de decirle: mira, Cristo te ama. ¿Qué? ¿Qué? El tema central desde junio: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, y vamos a que guarden todas las cosas que os he enseñado. ¿Y qué nos ha enseñado el Señor? El reino de Dios, a vivir, a hacer justicia, a amar misericordia y humillarnos ante Dios. Y la tercera razón por la cual debemos cambiar nuestra ciudadanía es porque deseamos amar al Señor del reino de los cielos. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Dice la palabra: porque un niño nos es nacido. Ahí está hablando de Jesús. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, el reino sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El Señor del reino
es admirable. ¿Qué significa eso? Hermanos, que sobrepasa nuestra lógica, nuestro entendimiento. Usted, sinceramente, hermano, ¿usted entiende el amor de Dios? ¿Usted entiende el amor de Dios? Yo no entiendo. Yo no entiendo, hermanos, cómo un tipo como yo que peco todos los días y Dios todavía me sigue amando y me sigue dando oportunidades. Y eso por ponerme de ejemplo, porque sé que a ustedes pasa igual. Yo no entiendo eso. A mí una persona me la hace una vez, me la hace 2 veces, pero 3 ya no más. ¿O no? Le quitamos la confianza. No, ya no más. Ya. Sin embargo, el Señor todos los días nos sigue recibiendo. ¿Con qué? Con amor. Eso se llama admirable. Es que es admirable, hermanos, ver el amor de Dios en nosotros. No lo podemos entender, yo no lo comprendo. Que aún Dios, teniendo la potestad de quitarse un problema de encima, ¿qué le cuesta al Señor, hermanos, desaparecer la tierra? Ya, se acaba el problema. Y me imagino que los marcianos son más dóciles, hermano. El Señor le quede con los marcianos, más fácil. Pero no ha destruido la tierra. Es más, ¿quiere que le diga una cosa? La Biblia dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es fiel, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos. Juan 3:16 lo conocemos, ¿verdad? Pero mire lo que dice el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cómo se llama eso? Oportunidad. ¿Por qué? Porque el Señor del reino es admirable. El Señor del reino es consejero. Su sabiduría sobrepasa, hermanos, todo. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que el Señor del reino, que es consejero, nos dice, si te falta sabiduría, Santiago capítulo 1, versículo 5, si nos falta sabiduría, ¿qué? Pídasela a Dios. ¿Y sabiduría para qué? ¿Para entender las Escrituras? No. ¿Sabiduría para seguir el camino de Dios? No. ¿Sabiduría para qué? Para la vida. ¿Por qué? Porque el Señor del reino es consejero. ¿Cuántas veces buscamos el consejo de Dios? Muchas veces buscamos el consejo de Dios cuando ya hemos tomado una decisión y ya hemos metido las de andar. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? A mí cuando me piden un consejo siempre les digo, hermano, lo voy a decir 2 cosas. ¿Qué quiere escuchar? ¿Lo que yo opino o lo que usted quiere oír? A veces uno está aconsejando a alguien, hermano, mire, no, pero es que si la tiene tan clara, ¿para qué piden consejo? ¿Para qué me deja gastar saliva, hermanos? Que bien costosa así me sale. ¿Usted quiere que con este calor producir saliva, hermano? No, difícil, hermano, ¿no cree? Y lo más curioso, hermanos, es que uno a veces no sabe ni a qué aconsejar. A veces es mejor aconsejar, hermano, hágale, vaya, hermano. Sí. Había un niño con una vela encendida. Mami, meto el dedo. No, porque se quema. Mami, meto el dedo ahí. Que se quema. Mami, que no, se quema, hermano. Ay, mami, ahí te métalo. Ay, sí, para que me queme. Y así somos con Dios, hermano, tal cual. Le pedimos un consejo al Señor y vamos y hacemos todo lo contrario. Todo. A mí personalmente me encanta la psicología inversa. Hace unos años un joven se me acercó y me dijo, Leo, he tomado la decisión de suicidarme. Yo le dije, hermano, le voy a dar 4 opciones. Si te vas a tomar un veneno, tome poquito, porque toma mucho de purga y no le sirve. Si piensa tirarse del edificio de la alcaldía, que es el más alto de acá, tírese de cabeza,
Porque si usted tira de pies, de pronto al rebotar, de pronto no se muere y queda cuadrapléjico, queda peor. Entonces de cabeza, ¿para qué? Si usted está pensando tirársele a un carro, asegúrese que las 22 yardas de la mula le pasen por encima de la cabeza. Para que quede bien estripado. Estripado. La mula al principio pasa así, pum, pum, pero ya al final pasa plan. Ya le aplastó todo. Y si está pensando ahorcarse, primero, consiga un lazo grueso y busque una viga que sostenga el peso suyo. Porque va y se cuelga y se tira al techo, hermano, y después el problema tan macho que mete usted. Yo esperando una palabra de aliento. No, papito. ¿Qué palabra de aliento quiere? Yo siempre he creído una cosa, hermanos, tristemente, pero es verdad. Que él quiere matar, no avisa. Deja una carta, me maté. Ah, bueno, lo siento mucho. Pero a veces, hermanos, ay, debe un consejo. Es para que uno valide su mala decisión. A veces lo que buscan es que uno le valide su mala decisión. Que valide lo mal que usted está haciendo. Y está intentando acallar su conciencia. Eso se llaman acalladores de conciencia. ¿Cierto que está bien esto? Para que uno le diga, sí, sí está bien. Conste, el pez yo pegué por culpa de él. Consejero, Dios dejó su sabiduría para usted y para mí. Y estoy cansado de decirles, aprendemos de dos maneras. Por la sabiduría, por el consejo de otros o por los golpes. ¿Cuál nos encanta a nosotros? Los golpes. Somos masoquistas, hermano. Somos masoquistas. Pero también el Señor del reino es Dios fuerte, es decir, todopoderoso. No se parece a los dioses del mundo. Hay un texto, hermanos, que a mí me encanta mucho. Los filisteos se roban el arca del pacto. Se la quitan a Israel y se la llevan y la meten en el templo de Dagón, dios de los filisteos. La ponen ahí y le hacen un ofrecimiento a Dagón, que cogimos el dios de Israel. Y al otro día se levantan, hermanos, y estaba Dagón tirado así de cabeza, la imagen de Dagón contra el arca. Y la levantan, hermanos, y al otro día que van, estaba la estatua de Dagón sin brazos y sin piernas, desmenuzada totalmente. ¿Y sabe qué fue lo más curioso de todo? Que los mismos filisteos, hermanos, se empezaron a llenar de nacidos, de úlceras todo el cuerpo. Y les tocó llamar a David, vengan por esa vaina. Yo tengo un sermón que un día esto lo predico, encartados con la presencia de Dios. Hay gente que encarta con la presencia de Dios, hermano. Y se llevaron el arca, hermano, la trajeron, hicieron una embajada, un acuerdo de paz. Le vamos a entregar el arca, pero no nos van a matar, no, tranquilo, con tal de que la entreguen, sí, allá la entregaron, hermanos. Y David organizó todos unos reyes y organizó unos sacerdotes, y unos levitas, y armó un carro espectacular para traer el arca. Y en una de esas, hermanos, el carro trastabilló y casi se cae el arca y un tipo metió la mano allá y cayó muerto. Y David dijo, Dios está bravo con nosotros. Y dejó el arca en la casa de Obed-edom 3 meses. Cuando, oye, ¿qué pasó con el arca? ¡Ja! Si viera, hermano, esa casa de Obed-edom está progresando, una cosa impresionante. Ese tipo era un pobre y ahora es un adinerado. Tremendo, entonces traigamos el arca otra vez. ¿Sabe, hermanos? Porque es que nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Que se levante el diablo, que se levante y si quiere abrirse el infierno completo. Acuérdese que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor, aleluya. Pase lo que pase, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. ¿Por qué? Porque es que tenemos un Dios fuerte y el Dios que protege a Israel también nos protege a nosotros. No se asuste, no se preocupe. Tranquilos. Primera de Juan 4:1, porque mayor es el que está en nosotros. ¿Cuál es el problema?
El Señor del reino es Padre eterno. Ama a sus hijos, los bendice, los disciplina. ¿Qué hizo el padre del hijo pródigo cuando lo vio? Yo ni sabía que se iba a volver. Y ni crea, aquí las cosas a partir de hoy cambian, porque todo cambia y todo varía. Las cosas van a cambiar en esta casa, ¿no? Fue y lo abrazó, lo besó, no lo dejó decir nada. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque si hay algo hermoso que tenemos en Dios, es que es un Padre. Y la misma Biblia dice que podemos decir Abba Padre. La expresión Abba Padre significa mi papá. Mi papá. Padre mío. Oh, hermanos. Y qué bendición es cuando tenemos un Padre que nos ama y nos bendice. Algunos no tuvieron la dicha de tener un papá en casa. Tuvieron un señor que les pegaba, pero tal vez no era papá. Algo otros sí hemos tenido esa dicha de tener un padre en casa. Y sabemos del amor de Dios por los que hemos tenido un papá que nos amó. Pero hay unos que no lo tuvieron, pero han visto el amor del Padre, que es mejor que cualquier otra persona. Es tan grande el amor del Padre que no se puede comparar ni siquiera con el amor de una madre. Hermanos, el Señor del reino es príncipe de paz. El Señor del reino es príncipe de paz. ¿Qué quiere el Señor? Paz, tranquilidad. ¿En el mundo? No, en usted. Que usted se pueda acostar tranquilo, tranquila. Que tenga que poner 5 veces la alarma porque no se levanta, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden dormir tranquilamente? Amén. ¿Sabe por qué? Porque el príncipe de paz nos cuida y nos guarda a nosotros. Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y esa era la certeza que tenía el rey David en el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él mismo contesta, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si estás pasando por un momento difícil, si tal vez estás en un problema, no se te olvide que el reino de Dios se ha acercado a ti. ¿Para qué? Para que vivas en su reino, para que aprendas a amar su reino, para que entiendas al admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, que está a tu lado para bendecirte, alabado sea su nombre. Pase lo que pase y suceda lo que suceda, no se le olvide que el reino de Dios se ha acercado. Señor, te doy gracias. Tu palabra en nosotros nos bendice y nos llena. Gracias por acercar tu reino. No había otra forma, no había otra manera, Señor. Si tú no te acercas a nosotros, jamás nosotros nos hubiéramos acercado a ti. Señor, ayúdanos a entender lo que tú nos has enseñado y llevarlo a los demás, a amar justicia, misericordia y a humillarnos ante ti. A entender que tu gracia, Señor, nos sostiene y que en tu favor, Señor, estamos. Ayúdanos, Señor, a entender nuestra nueva ciudadanía, una ciudadanía celestial, llena, Señor, de mandamientos, pero mandamientos que todos dan como consecuencias preciosas bendiciones. Por tu palabra entiendo que vale la pena seguirte, Señor. Vale la pena aprovechar esta oportunidad que nos das. Gracias, mi amado Dios. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Con tu calma, en tu amor siempre confiamos, tus promesas adoramos.